Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Hoy iniciamos nuestra clase virtual en el área de ciencia y tecnología. Nuestra actividad de hoy día tiene por título Explicamos cómo se producen las estaciones del año, parte 2. Ayer hemos visto la parte 1, el propósito. En esta actividad ya tenemos la oportunidad de continuar investigando para explicar científicamente cómo es que debido a la forma en que llega la radiación solar se producen las estaciones y asimismo cómo esta energía se distribuye sobre la Tierra dando lugar a las zonas climáticas. ¿Ya? Vamos a ver el recurso, los recursos, el cuaderno, los plumones, el lápices y tenemos un texto. ¿Por qué se producen las estaciones? Parte 2. Entre nuestras metas, hoy tenemos dos metas a que tenemos que llegar. Explicar que explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. 2. Explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la corteza terrestre. Vamos a hacer memoria y a reflexionar, ¿ya? Sobre la clase pasada. Escribe unas ideas acerca de cómo es el clima en el lugar donde vives. ¿Ya? Anótalo en tu cuaderno. No el clima de hoy día, sino el clima general, ¿ya? Cómo es la estación de verano, de primavera, de otoño y de invierno. ¿Ya? No olvides que la idea de clima está en las manifestaciones que se producen en largos lapsos, en largo tiempo, no en el día, porque eso es tiempo atmosférico. Por ejemplo, ¿cómo está el día? Eso es tiempo atmosférico. Después de la reflexión anterior y de responder a la pregunta que hemos planteado, lee y copia en tu cuaderno la pregunta de investigación de hoy día. Es de qué manera se relaciona la radiación solar con los climas. Esa es la pregunta de investigación de hoy día a la cual le tenemos que dar respuesta. Ahora escribe tus posibles respuestas. Ustedes saben que las posibles respuestas son las hipótesis y esas hay que comprobar. Tenemos que comprobar científicamente las hipótesis. ¿Ya? Para comprobar las hipótesis, primero tenemos que elaborar un plan sencillo para llegar a la investigación. ¿Qué vamos a hacer primero? Una lista de acciones a realizar, ya para responder a las preguntas según el orden de prioridad. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Así. Luego, una lista de materiales, ya, que necesito como documentos que pueden ser impresos, ya, libros, también puede ser documentos digitales, etcétera. Entonces, ¿qué materiales voy a utilizar para realizar las acciones del primer punto? ¿Correcto? Si has elegido, por ejemplo, una lectura de investigación documental, recuerda que la información debe ser de buena fuente, debe ser verdadera, debe ser confiable. Para ellos hay 3 criterios para que puedas seleccionar la fuente. 1. El autor del texto o video o entrevistado pertenece a una identidad de prestigio académico, puede ser a la universidad, al gobierno o a alguna empresa. Criterio 2. El autor es citado en libros de estudio de investigaciones o tesis. Criterio 3. La información ha sido publicada en un artículo, puede ser en periódico o en algún libro. ¿Ya? Vamos a leer este texto. ¿Por qué se producen las estaciones? Se ha puesto 2 párrafos. Todo el texto completo va a ser en el WhatsApp. Se te va a dar por intermedio del WhatsApp del aula. Dice, vivimos en un mundo donde hay una gran biodiversidad, es decir, formas de vida, de animales y plantas. Existen y se relacionan de diferentes maneras, se complementan, se ayudan mutuamente, aunque casi sin saberlo, para que todos como especie puedan seguir existiendo o sobreviviendo, ¿verdad? ¿A qué le debemos esta enorme variedad?
enorme variedad, se refiere a los animales y a las plantas, pues al propio planeta, debido a su forma parecida a una esfera achatada y a que es accidentada con muchas elevaciones, como colinas, montañas y valles, además por algo fundamental como es tener el eje inclinado, lo que hemos visto ayer, lo cual genera que los rayos del sol no lleguen a toda la superficie por igual. Es por ello que tenemos diversos climas distribuidos en las denominadas zonas climáticas, que presentan sus propias características y donde los seres vivos se han adaptado mediante estrategias que son únicas en cada especie. Muy interesante la lectura que hay que seguir leyendo. Después de leer, responde a las siguientes preguntas. ¿A qué se debe la diversidad de los seres vivos, plantas y animales? ¿A qué se debe la formación de las zonas climáticas en la Tierra? ¿En cuál de los tipos de movimiento de la Tierra se presenta la cercanía o lejanía de la Tierra con respecto al Sol? ¿Qué diferencias hay entre los movimientos que realiza la Tierra? ¿Cuál es el origen de las zonas climáticas? ¿Cuál es el origen de la zona climática más caliente? ¿Cuál es la zona climática más fría? Ahora que ya tienes nuevas ideas de las estaciones y de la existencia de las zonas climáticas, si observas el mapa va a estar en la lectura, ¿ya? Puedes deducir también sobre el clima que debería tener el Perú de acuerdo a la zona climática en que se encuentra. Responde las preguntas. ¿En qué zona climática se encuentra el Perú? ¿Cómo es el clima donde se encuentra el Perú? Muy interesante. Responde a la pregunta de investigación. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Escribe la respuesta, no te olvides de escribir 1 o 2 argumentos con lo que puedas sustentar. Tiene que estar bien sustentada esa pregunta de investigación. Reflexiona, ¿has desarrollado esta investigación para explicar cómo se producen las estaciones según la inclinación del eje en la Tierra? Pregunta, ¿a qué se debe la diversidad de climas en la Tierra? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de las zonas climáticas? ¿Qué origina la existencia de las zonas climáticas? ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el clima tropical y el clima de la zona polar? ¿A qué se debe que el mapa terrestre lo hayamos presentado inclinado? Ahí vas a ver en la fotografía, en la lectura, cómo está inclinado el mapa. Responde en tu cuaderno a las respuestas de estas preguntas. ¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puede hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? ¿Qué has aprendido hoy? Las zonas climáticas existen en la Tierra debido a las diferencias en la llegada de la radiación solar. Las zonas climáticas se caracterizan por presentar temperaturas muy diferentes entre una y otras. La Tierra tiene 4 diferentes tipos de movimientos. Hay movimientos de la Tierra que son impredecibles y muy lentos. Hay movimientos que afectan de manera inmediata a la Tierra y otros movimientos que por su larga duración pueden afectar a la Tierra en un futuro muy lejano. Bien, queridos alumnos, eso ha sido todo por hoy. Es una clase muy interesante que debemos seguir investigando. Muchísimas gracias, a cuidarse y hasta el día de mañana.